Trump y las personas que olvida que conocía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Cuando ciertos socios y conocidos del presidente Donald Trump se meten en agua caliente, olvida que los conoció. Figuras de la investigación de Rusia y asuntos de Ucrania, así como el príncipe británico, han perdido familiaridad con el presidente de esta manera. Durante unos días, el mercado de valores sufrió un destino similar cuando bajó demasiado para que Trump se jactara de ello, pero descubrió el mercado final de la semana cuando volvió a subir. Echemos un vistazo a algunos de los comentarios de Donald Trump de la cumbre de la OTAN en Londres y desde su país de origen, mientras el esfuerzo de los demócratas avanza por acusarlo. Trump: no conozco al príncipe Andrew, no lo conozco, comenta el martes con el secretario general de la OTAN. Los hechos: Trump conoce al príncipe británico. Andrew organizó un desayuno para él en junio. Recorrieron la abadía de Westminster juntos y las fotos repartidas durante 2 décadas capturan algunas ocasiones en las que se conocieron. El príncipe dio un paso atrás de los deberes reales después de que su relación con el delincuente Jeffrey Epstein fue expuesto. Trump también declaró recientemente, en repetidas ocasiones, que no conocía a Gordon Sondland, su embajador de la Unión Europea, muy bien, y no he hablado mucho con él. Sondland brindó algunos de los testimonios más condenatorios de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes sobre cómo había intentado cumplir los deseos de Donald Trump de persuadir a Ucrania para que investigara a los rivales políticos del presidente de los Estados Unidos. Sondland testificó que ha tenido muchas conversaciones con Trump, quien llamó al embajador un hombre realmente bueno, un gran estadounidense, antes del testimonio problemático de Sondland. Varias personas en puestos prominentes en la campaña de Donald Trump o conocidos como asesores cercanos fueron marginados de manera similar, como meros voluntarios, perdedores o funcionarios de bajo nivel, cuando se volvió problemático durante la investigación de Rusia conocer su estatura. Trump: si el mercado de valores sube o baja, no veo el mercado de valores, veo trabajos. Observaciones el martes durante la cumbre de la OTAN después de que las existencias cayeron bruscamente. Los hechos: esto no es cierto. Trump observa el mercado de valores como lo demostró el viernes cuando el mercado se recuperó y tuiteó porcentajes precisos. Los mercados de valores aumentaron en números récord, tuiteó el presidente. Trump usa el mercado de valores como un barómetro líder de su presidencia, dando al sujeto un descanso solo cuando el rendimiento del mercado está bajo. Es un compañero casi constante a través del grueso pero no delgado. En un buen día, él tuiteará al respecto. De lo contrario, los comentarios de la Casa Blanca estarán repletos de referencia de crecimiento del mercado desde que se convirtió en presidente. Se atribuye el mérito de las ganancias y atribuye las pérdidas de otras cosas, como los demócratas. Trump tuiteó sobre el mercado de valores más de una docena de veces en noviembre, ya que en repetidas ocasiones alcanzó niveles récord. En una ocasión, su jactancia se volvió demasiado incluso para él. Tuiteó: los mercados de valores alcanzaron todo el tiempo y alto histórico ayer. Eres muy afortunado de tenerme como tu presidente, luego agregó: es broma. Macron: Trump sobre la afirmación del presidente francés Emmanuel Macron de que la OTAN está sufriendo muerte cerebral. Retiró mucho de sus comentarios sobre la OTAN, comenta el miércoles en Londres. Los hechos: no, Macron no retrocedió en lo que Trump había llamado una declaración muy desagradable sobre la OTAN. Se destacó por él ante la cumbre, después de él y cara a cara con Trump en una tensa conferencia de prensa conjunta. En todo caso, Macron parecía deleitarse de la provocación que había provocado. Lo mantengo, dijo el martes mientras Trump miraba. Asumo toda la responsabilidad por ello, dijo el miércoles, y Macron tuiteó: los comentarios que hice sobre la OTAN provocaron un debate entre los miembros de la alianza. Este diálogo es algo muy bueno. Se comparó con un rompehielos que se estrella contra el hielo. Macron caracterizó a la OTAN como muerte cerebral el mes pasado, citando la falta de liderazgo de Estados Unidos y la confusión en la alianza sobre cuáles deberían ser sus misiones fundamentales. Dijo que Estados Unidos le estaba dando la espalda a la OTAN. Y a la luz del inesperado anuncio de Donald Trump en octubre de que retiraría las tropas de Siria, no coordinada con los aliados la toma de decisiones estratégicas. El miércoles, Macron elogió suavemente la cumbre como constructiva y enfatizó que los fundamentos que provocaron su queja no se habían resuelto. Residuos del océano. Trump también vio lo que está sucediendo en nuestros océanos, donde ciertos países están arrojando cargas ilimitadas de cosas sobre él. Tienden a flotar hacia los Estados Unidos. Veo que eso sucede y que nadie ha visto algo así y ha empeorado, comenta el martes con el primer ministro canadiense. Los hechos: Trump tiene razón en que la basura del extranjero ha llegado a las costas de Estados Unidos por mar. Lo que no dice, cuando hace una queja reiterada, es que la basura de los Estados Unidos
también llega a los océanos de otros países y que los estadounidenses tienen mucho que ver con destrozar sus propias costas. Los escombros de Asia fueron más notables después del tsunami japonés de 2011, dijo la experta en escombros marinos, Cara Levender, pero lo mismo se puede decir sobre los escombros que ingresan al océano desde los Estados Unidos y desembarcan en Asia. Ella dijo: la mayoría de los escombros no se rastrean al país de origen. Estados Unidos produce la mayor cantidad de desechos plásticos del mundo en peso. La mayoría de los escombros que encontramos en las costas de los Estados Unidos probablemente vengan de los Estados Unidos, dijo por correo electrónico Denise Harty, una científica que investiga la basura oceánica de la Organización Científica Federal de Australia. Hardesty encuestó la costa oeste de Estados Unidos desde Washington hasta la frontera de California con México y descubrió que el lugar más sucio estaba en Long Beach, en la desembocadura del río, donde los investigadores encontraron 4.500 artículos. Marcus Eriksen, director científico y cofundador del Instituto Fisheries, que combate la contaminación por plásticos, dijo que los artes de pesca asiático llegan como escombro en Alaska y Columbia Británica debido a las corrientes del Pacífico Norte, un problema exacerbado por la falta de regulación de dichos artes. Pero al señalar con el dedo a Asia, Trump ignora nuestros propios problemas con los desechos plásticos aquí en casa. Acusación. Trump, la palabra destitución es una palabra sucia. Es una palabra que solo se suponía que debía usarse en ocasiones especiales, delitos graves y delitos menores. En este caso, no hubo delito alguno, ni siquiera un pequeño crimen pequeño. No hubo ningún delito, y ellos lo saben, comenta el miércoles con el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Los hechos es una tergiversación de las condiciones para acusar a un presidente. Los fundadores constitucionales para la acusación no requieren de que haya cometido algún delito. Al establecer las condiciones, traición, soborno, crímenes o delitos menores, los padres fundadores dijeron que el abuso consecuente del cargo, delito o no, estaba sujeto al proceso de destitución que establecieron. Meses después de la Convención Constitucional de 1787, Alexander Hamilton explicó en los documentos federalistas que un crimen comúnmente extendido no necesita ser la base de la acusación. Las ofensas que califican para este paso son de una naturaleza política, ya que relacionan principalmente con las lesiones causadas inmediatamente a la sociedad misma, escribió. Sin embargo, a medida que avanzan hacia la redacción de los artículos del juicio político, los demócratas alegan crímenes que involucran la obstrucción de la justicia como parte de su caso que Trump abusó de su oficina. Trump, en su llamada del 25 de julio con el presidente ucraniano Zelensky, todo lo que tiene que hacer es escuchar la llamada o leerla. Lo tuvimos transcrito perfectamente, pero él estaba, dijo, sin presión, sin nada. No había nada, comenta el miércoles junto a Conte. Trump, noticias de última hora. El presidente de Ucrania acaba de anunciar que el presidente Trump no ha hecho nada malo respecto a Ucrania y nuestras interacciones o llamadas. Caso terminado, tuitea el lunes. Los hechos. Trump engaña al sugerir que Zelensky no tenía ninguna preocupación sobre la llamada. La llamada tampoco fue transcrita perfectamente. Solo la Casa Blanca publicó una transcripción aproximada. Si bien Zelensky dijo inicialmente que no había discusión sobre un quid pro quo, dijo en una entrevista el miércoles que Trump no debería haber bloqueado la ayuda militar a Ucrania. Zelensky también criticó a Trump por considerar al país corrupto y dijo que envía un mensaje preocupante a los aliados internacionales. Es una llamada sobre ayuda militar. Trump le pidió a Zelensky que investigara a los rivales políticos de Estados Unidos. Mira, nunca hablé con el presidente desde la posición de quid pro quo, dijo Zelensky, pero tienes que entender, estamos en guerra, si eres nuestro socio estratégico, no puedes bloquearnos nada. Creo que se trata solo de justicia. Sobre la corrupción, Zelensky dijo que socava injustamente el apoyo al país. Todos escuchan esa señal, dijo. Inversiones, bancos, partes interesadas, empresas estadounidenses, europeos, empresas que tienen capital internacional en Ucrania, es una señal que ellos dicen, ten cuidado, no inviertas, sal de ahí. Es cierto que a principios de octubre, Zelensky había dicho a los periodistas que no hubo presión ni chantaje por parte de Estados Unidos, pero no afirmó que Trump no había hecho nada mal, incluso cuando dejó sus críticas hirvieran antes de salir a la superficie. En cualquier caso, Zelensky sabía antes de la llamada que el tan necesitado apoyo militar de Estados Unidos podía depender de que si estaba dispuesto a ayudar a Trump investigando a los demócratas. Trump. Para las audiencias no tenemos un abogado. Observaciones el martes. Trump se equivoca al ser privado de un abogado en las audiencias del Comité Judicial de la Cámara. El comité invitó a Trump y a sus abogados a comparecer si lo desea, pero la Casa Blanca se negó.
En una carta a principios de semana dirigida al presidente del Comité Judicial, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cepillón, rechazó la invitación para que el abogado del presidente compareciera en las audiencias el miércoles mientras Trump estaba en la cumbre de la OTAN, insistiendo que la investigación viola los derechos básicos del proceso. Para las audiencias de la próxima semana, Trump tenía hasta el viernes para decidir si aprovecharía la protección del debido proceso que le otorgaba la regla de la Cámara adoptada en octubre. Se le ofreció la oportunidad de pedir testimonios de testigos y de interrogar a los testigos llamados por la Cámara, pero también decidió no participar de esa ronda. Si la Cámara destituye a Trump, el Senado se volverá como un juicio normal en algunos aspectos. Los senadores como jurados escucharían argumentos del equipo legal de cada lado a favor y en contra de la destitución de Donald Trump de su cargo. Las audiencias del Comité de Inteligencia, por el contrario, fueron como una fase de investigación en los casos penales realizados sin la participación de la persona bajo investigación. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.